Hola, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos de nuevo, después de este periodo vacacional que tuvo que ver con las Navidades, al magazine de entrevistas de Asturias Televisión en Telecable. Bueno, pues ya estamos en un nuevo año, obviamente no nos ha tocado la lotería, porque si no, no estaríamos aquí, no nos ha tocado el gordo de Navidad, gordos nos pusimos nosotros en este caso. Y ya estamos de nuevo aquí para afrontar este 2020, este 2020 que afrontamos, bueno, pues como se afrontan todos los años nuevos, ¿no? Con todas las ilusiones, con todas las esperanzas. También estamos aquí porque no nos han nombrado vicepresidentes, tampoco faltó poco, pero en estas cosas cuando falta un poco, falta todo. Y bueno, de nuevo aquí, con algún cambio, pequeño cambio en el plató y con muchos cambios en la programación, cambios que irán viendo paulatinamente, para gracia de unos y desgracia de otros, porque unos llegan, otros se van. Es ley de vida, sin duda. Bueno, esos cambios los iremos viendo con el pasar de los días. Hoy ya comenzamos con el primero de esos cambios, con la primera de esas novedades, que van a ver, como siempre, después de la cabecera. Bueno, pues vamos a comenzar el programa esta noche con nuestro primer invitado. Se trata de un general o mariscal de campo que vuelve a tener capitanía, que vuelve a tener plaza, como se decía antes, mando en plaza. En este caso se trata del periodista Javier Neira. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, Juan. Aquí estamos. Te veo muy bien. Pues yo me veo de buen año, más que bien, pero bueno, bien. Yo también, no te preocupes, yo también. Conductor, general mariscal, presentador de El Búnker, un espacio televisivo que vuelve a esta casa, un espacio de tertulia, de análisis, un espacio de opinión, de confrontación de ideas, ¿vale? Con un sesgo, con un envoltorio, digamos, bueno, pues militar, en este caso, tal y como te veo. Pero ¿qué nos vamos a encontrar en El Búnker? ¿Qué se emitirá a priori, en principio, la primera oleada de desembarco, martes y miércoles a las 11 de la noche? Bueno, pues nos vamos a contar la libertad. Sí. El búnker es un artefacto de la resistencia. Sí. Fuimos bombardeados cruelmente hace ya un par de años. Sí. Se destrozó el búnker, tuvimos que huir a las montañas, al bosque. Los bosques, nos reagrupamos, reconstruimos el búnker y aquí estamos otra vez a dar la batalla de la libertad, a hablar con libertad, a decir lo que molesta, porque ya se sabe esa teoría de esa frase de que noticia es aquello que alguien no quiere que se diga, que se conozca, y desde la libertad pues todo es posible, ¿no? ¿Qué habitantes va a tener el búnker? Bueno, el búnker va a tener un grupo de valientes, de héroes, que se sentarán conmigo en la mesa, 4 cada día. Ajá. Y bueno, pues es gente que se gana la vida honradamente, que se gana la vida honradamente. Claro, eso es mucho, claro, y que resiste la presión de las fuerzas del mal, del lado oscuro, que está siempre sobre nosotros, sobre todos ustedes que nos están viendo, ¿no? Claro. ¿Temas que se van a tratar? Bueno, pues vamos a tratar de la actualidad, que es la idea madre del periodismo, ¿no? La actualidad. Y la actualidad pues viene dictada pues por la actualidad, ¿no? Es una broma casi, pero es así, ¿no? Entonces hablaremos de política, claro, hablaremos de economía, hablaremos de sociedad, hablaremos de cultura, hablaremos de deportes, hablaremos de lo que está ocurriendo, está ocurriendo en nuestro entorno del búnker. No decimos cuál es el entorno del búnker para que no nos tiren otro pepinazo, pero vamos, es Asturias, ¿no? Es territorio asturiano, y hablaremos de lo que ocurre en España, que están ocurriendo cosas muy interesantes, por no decir graves, y de lo que ocurre en el mundo, porque tenemos antenas en el búnker y estamos conectados y sabemos lo que ocurre en Irán y sabemos lo que ocurre en Estados Unidos. ¿Hay líneas rojas dentro de ese búnker que no se pueden pasar o todas las líneas se pueden romper? No hay líneas rojas. Y además es verdad, porque eso lo dice todo el mundo, ¿eh? Todos los medios, aquí libertad total, casi siempre es mentira. En este caso es verdad. No hay ninguna línea roja, bueno, el Código Penal, ¿no? Que es la línea roja obvia, ¿no? Claro. ¿Se pone en marcha el búnker en un momento en el que España vive un ambiente pretrinchera? Hombre, no me gustaría decirlo, pero creo que se me entiende.
En España la situación está muy polarizada, y es de suponer, de temer, que incluso vamos a ir a más. Pero bueno, después de todo pico viene un valle, o sea que también es de presumir o de desear, sobre todo de desear, que esta tensión muy fuerte que hay ahora, sin duda muy fuerte, pues que se relaje y que, bueno, que vuelva un poco más estas ideas tan manidas, pero que son verdad, que vuelva el diálogo, la tolerancia, en fin, estas cosas, ¿no? El búnker, le pones el apellido de La Libertad, sí. En este caso, no va a haber ninguna cortapisa para que los invitados puedan expresarse libremente. Es decir, no se trata de un sindicato vertical donde todos tienen que opinar lo mismo. No, ninguna. El búnker, pero es así, se va a ver además. Al final los que asisten pues son gente, amigos, conocidos, próximos, como todo en la vida, ¿no? No va a venir un señor de Singapur que no conocemos, pero no es una mafia, diríamos, no es una secta, no es una peña, no, cada cual de su padre y de su madre y dirá lo que le parezca, y si no le gusta el búnker, pues a lo mejor algunos pues después de un par de meses pues lo dejan porque se aburren o porque no están de acuerdo con otros y ringen y tal, pero no creo, porque tampoco nos vamos a tirar de los pelos. Bueno, yo no puedo tirar de los pelos porque no. Yo tampoco. Pero tampoco vamos a tirarnos de los pelos. Nosotros estamos armados, ¿eh? Armados y peligrosos. No, peligrosos no. Peligrosos que tiemblen los malos, pero para la gente de orden y la gente sana no somos nada peligrosos, al revés. Cuidado con ese término, porque ahora cuando se dice gente de orden... Sí. Ya se sitúa dice que es gente de orden, es una persona de derechas. Pues mal asunto, ¿no? El que piense así, porque el orden es la ley, ¿no? Gente de orden, españoles de bien. Españoles de bien, pues claro, vamos a ser españoles de mal. Y el orden es la ley, ¿no? Es que si se sitúe fuera de la ley es un delincuente. O sea que de orden, ¿cómo no vamos a ser de orden? No somos delincuentes. El que se sitúe fuera de la ley es un delincuente, y hay muchos en la actualidad política española que se sitúan fuera de la ley y no pasa nada. Pues están pasando cosas realmente únicas. Sí. Únicas. Acabamos de ver cómo se toma posesión el nuevo gobierno, juran lealtad al rey, gente que en sus tuits estos años ha dicho que había que cortarle la cabeza, pero literal, al rey, que ante los el ciudadano borbones, Borbón. Ante el ciudadano Borbón. Ante el ciudadano Borbón, los borbones a los tiburones y esas cosas, y van para allá y juran lealtad al rey. Como decía un tuit, esto lo vi ayer, decía, por 100.000 euros estos juran lealtad al rey, dice, y por 200.000 se bautizan, ¿no? Decía, son cosas realmente, por otra parte, es bueno, ¿no? Es bueno decir, bueno, gente que se pasó 20 pueblos, pues ahora resulta que entran en la ley, entran en la normalidad, la ley social, diríamos, entran en la normalidad, que el rey es el jefe de Estado y se le respeta, como el jefe de Estado me respeta a ti y a mí como ciudadanos, es que claro, es elemental, ¿no? Hombre, por ejemplo, ahora que comentas eso, tradicionalmente cuando son los premios Princesa, sí, ministros del gobierno que están en ese momento en curso vienen al acto solemne en el Teatro Campoamor de Oviedo. Si en este caso estos ministros irían a la Escandalera o irían al Campoamor. Pues tienen una enorme... Son muy proteicos, vamos a utilizar ese término. Yo creo que son capaces de estar en los dos sitios, sí, ¿no? Como el gato de Schrödinger, famoso de la mecánica cuántica. Son capaces de estar en la pancarta de los tiburones y haciendo una inclinación al rey. Son capaces, sí. Esa flexibilidad es admirable. Bueno, para personas de ciertos criterios, me incluyo, pues eso se puede llamar hipocresía. Pero también es admirable en el sentido de la flexibilidad. Claro. Tiene sus ventajas también, ¿eh? Claro. Decías antes, vivimos en un país tremendamente polarizado, en lo político y en lo mediático también. No. Lo mediático nada. Los medios están todos por un lado, por así decirlo, pero abrumadoramente. Incluso los medios que se llaman de derechas. Bueno, para empezar, el periodismo, no, todo el mundo es el apóstol Santiago, neutro, alejado, sí. Es una mentira como un piano, pero bueno. Incluso los medios llamados de derechas están volcados hacia este mundo. ¿Cómo definiríamos este mundo? Pues es un mundo progre, es un mundo que tiene... A mí me parece lo más característico y lo más grave, que tiene un rechazo enorme, son hispanófobos, tienen un rechazo enorme a la idea de España.
siguen con la idea de la leyenda negra de que España es un país de tercera, que no tenemos nada que ver con los países de verdad europeos, que lo bueno que tenemos que hacer es renunciar a nuestras características e ingresar en Europa plenamente para... Pues, ¿qué características son las europeas? Pues en Suecia hay 3 veces más o 2 veces más de suicidios que en España, 4 veces más de agresiones a las mujeres que en España, etcétera, etcétera. Tenemos que ingresar. Será Suecia la que tendrá que ingresar en España, ¿no? Bueno, pues esto que estoy diciendo ahora, pues supongo que caerán en casa por rodando de risa mucha gente del sofá, de qué disparate, qué cosa, qué carca, qué... No, no, es que es verdad, es absolutamente verdad. Sí. Y esa hispanofobia, que la venimos arrastrando de generaciones, quizá de siglos, es el principal problema que hay en España y es muy difícil de solucionar ese problema porque las mentalidades cambian, pero cambian después de generaciones también, ¿no? Entiendo que va a haber habitantes femeninos en el búnker, porque ayer una ministra del gobierno juró, o prometió más bien, el cargo en un consejo de ministras, dijo. Quiero decir, también contarás con presencia femenina, me imagino. Pues mira, sobre todo. Sí. La otra vez, en la anterior etapa de que nos bombardeasen, en el búnker había mayoría femenina y yo hice en otros medios, en otras épocas, en otros tiempos, hice muchas tertulias y muchas cosas y siempre había mayoría femenina, pero estoy hablando hace 30 años. O sea, no es que me suba a esta moda, que por otra parte no es una moda, es absolutamente razonable. La mitad de la población somos hombres y la otra mitad mujeres, aunque no sé si ya se puede decir, a lo mejor tenemos que decir... no sé, bueno, esos términos que ahora lo políticamente correcto, pero bueno, eso es un hecho, y entonces pues en todas las cosas debe haber la mitad, pero tampoco dogmáticamente, si un día son todo mujeres y otro día son todo hombres, pues no pasa nada, ¿no? No pasa nada. Claro, claro. Bueno, ¿con qué tema vas a arrancar dentro de 40 y algo minutos? Pues mira, vamos a hablar de la nueva fiscal general del Estado. Eso es muy grave. A mí me parece gravísimo. Muy político, no por la persona, que también, porque esta persona está tan vinculada al comisario Villarejo, están las grabaciones, no es una fantasía, sino sobre todo por el concepto. Esta señora es ministra de Justicia y el día siguiente pasa a fiscal general. No puede ser, no puede ser. El fiscal general o la fiscal general lo nombra el gobierno, eso es así, sí. Pero también es así que es una persona independiente. Y claro, el concepto de independencia es elástico, sin duda. Pero claro, una señora que fue hasta 24 horas antes ministro de ese gobierno es todo menos independiente. O sea, es muy grave. A mí se me escapa por qué hace esto el presidente. Se me escapa, porque dice, no, para tener una persona ahí que ¿cómo se dice?, que presione a los jueces. Bueno, pero no hace falta esta señora. Podría encontrar otros muy próximos a él y que presionen. A mí me choca, visualmente es tan rechazable que me choca mucho. Claro. Bueno, fiscal general del Estado, la señora Delgado... Vamos a hablar de las pensiones. De las pensiones. Claro, las pensiones están ahí, ¿no? Porque claro, todos queremos que suban las pensiones, todos queremos que suban el salario mínimo. Claro, estamos lo del buenismo lo de lo políticamente correcto. Sí. Es que usted no quiere que suban las pensiones. Pues sí, claro. Que no quiere que suba el salario mínimo, pues evidente. Pero ¿quién lo paga? Se puede pagar, el sistema de pensiones está quebrado. Si encima se sube las pensiones, pues bien, vale, el mes que viene se va a ingresar más, pero... Entonces es una cuestión que está súper debatida y está sin resolver el sistema de pensiones. Pero claro, aumentarlas no solo no mejora la situación, sino que la empeora. La situación del sistema, aunque a Pepe, Manolo, Jaime, Isabel y Ana les venga bien, claro, en ese momento, claro. Bueno, primer plato, fiscal general del Estado, segundo plato, las pensiones. ¿Hay postre o ya con estos dos platos? No, vamos a hablar más cosas. Vamos a hablar de alguna cosa próxima a nosotros. Por ejemplo, que el prerrománico... Bueno, próximo es todo, las pensiones próximo, sí, y el fiscal general del Estado es muy próximo. Pero, por ejemplo, el prerrománico, que sí, recibe 1 euro por cada 7 euros que recibe la laboral. Sí. Eso es tremendo, eso es tremendo. La laboral, hubo cifras por ahí, se dan, las esconden y tal, porque no la visita nadie. Y está llevando 7 veces más dinero que todo el prerrománico. Sí. Que evidentemente, junto con el arte... parietal, etcétera, el arte de las cuevas es lo mejor que tenemos en Asturias. Tenemos las mejores cuevas, pinturas, murales del mundo, bueno, con Cantabria y sur de Francia, y tenemos este arte prerrománico que es único también. Claro. Y resulta que está abandonado, y en cambio la laboral, centro, arte, que no va nadie, que no se sabe lo que es, se le da 7 veces más. Eso es tremendo. Claro. Bueno, vamos a ver si se crea una corriente de opinión. Vamos a ver,
Te quiero preguntar dos cosas acerca de la política. Dos preguntas que luego haremos también a nuestro siguiente invitado. En Oviedo gobernó hasta hace relativamente poco un tripartito, formado por el Partido Socialista, Podemos e Izquierda Unida. ¿Puede ser a escala lo que va a ocurrir ahora en España? Aquí estaban todo el día, digámoslo claramente, a hostias en el periódico. Sí, sí. Pero aguantaron hasta el final. Bueno, aguantaron porque no podía haber moción de censura. Pero sí, yo creo que sí. Vamos, la situación es mucho más tensa, diríamos, internamente, que la del tripartito, que ya lo era. Es mucho más porque, evidentemente, el señor Iglesias es mucho más ambicioso que la señora Taboada, mucho más ambicioso, y el señor Sánchez mucho más agresivo que el señor López, don Venceslao. Pero es que además, aparte de esto, es que... ¿Garzón viene a ser Ribi? Para Ribi... No, ¿quién era? No me acuerdo. Es que además está Esquerra fuera, que es que es la cuestión, que aquí no había eso. Es que realmente quien manda es Esquerra y Bildu, porque son los que tienen la llave de esta historia. O sea que la complejidad es extrema. La situación en Europa es mala o muy mala. Ya vemos lo que está pasando en Francia hace meses. No quiero asustar, porque yo creo que estamos ya asustados, Estados Unidos, Irán, etcétera. Y la economía está pues, cerca de una recesión, está en un parón. Yo creo que este gobierno no dura nada. A mí, mi opinión, no hablo de deseos, los deseos son otra cosa, mi opinión es que estamos en campaña electoral. Este es un gobierno de campaña electoral. Y entonces, los choques van a ser constantes, a ver quién saca más a cabeza. Si los choques van a ser constantes, ¿Pedro se merienda a Pablo o Pablo se merienda a Pedro? Pues eso, mira, está bien esa pregunta porque es muy difícil. De momento Pedro se merendó a Pablo porque le puso 3 vicepresidentas. Que lo diluyó, ¿no? Eso es de risa, eso es de traca, es una cosa de chiquillos. Es que no se puede hacer esas cosas, es una falta de seriedad. El otro se quedó cara de bobo, dice, ¿pero qué es esto? ¿Era el vicepresidente? No, eres el 25% de la vicepresidencia, claro. No, los dos son buenos tiburones, dicho eso de paso, desgraciadamente. Pero es muy difícil saber quién se lleva el gato al agua. Pero tampoco es fácil que se lo lleve el centro-derecha, porque yo los veo muy pasivos, muy despistados, muy según los cauces, como si fuera lo de siempre. Esto no es lo de siempre, esto es otra historia nueva. Y no les veo dar respuestas nuevas a una situación nueva. Mientras que el centro-derecha dice se está dormido, ¿la derecha ya saca a su gente a la calle? Bueno, yo centro-derecha cuento del PSOE al otro extremo, ¿no? Bueno, Vox sí, Vox es el gran fenómeno, ¿no? Y el otro día hubo gran fenómeno político novedoso, quiero decir. Pero tiene un techo, Claro, su techo es superar al PP por un diputado. Ese es su techo. Eso quizá lo pueda conseguir. Pero bueno, hablar de elecciones hoy día es un poco también... aunque yo piense que estamos en campaña electoral, ¿no? Pero bueno, antes de un año no las va a ver. Bueno, vamos a ver, pones esa fecha ahí. Para los tiempos que corren, ¿sería bueno que os pusierais algo así? Con esta insignia aquí tan así, de este modo. Voy a meter la oreja porque rojo el frente me dicen, de banderas, avanza la revolución. Oh, Dios mío. Eso es entre trotskista, leninista. Voy a mirar hacia arriba para poder verme en el retorno. Eso es tremendo, ¿eh? Eso es miedo, los tanques en la batalla de Kursk atacando a la Wehrmacht. Cualquier 34 de la vida. Bueno, pues aquí te lo cedo. Muy bien. ¿Vale? Recojo una pequeña aportación para ese búnker. Ahí lo tienes. Al que veas que así que se desmarca más para un lado, se lo puedes poner. Traído de San Petersburgo, antiguo Leningrado. Antiguo Leningrado. La ciudad que sufrió el asedio más largo de la historia, en este caso. Bueno, pues Javier, solo me queda que invites a la gente a que a partir de las 11 de la noche, primera oleada, martes y miércoles, bueno, pues que vea el búnker, que se siente ahí delante y ya verán, un decorado fino filipino. Pues nada, sí, estamos ahora en unos minutos, casi a las 11, en el búnker. Queremos que nos veáis, claro, y queremos veros. También nos gustaría tener retornos por redes sociales, estas cosas. Y partido a partido, que dice Simeone, ¿no? Nos cae un bombazo de estos y adiós, ¿no? Nos despedimos un día y no volvemos, ¿no? Así que esto es partido a partido. Hoy creo que ya de aquí a las 11 no sufriremos ningún bombardeo y de mañana, pues Dios dirá. Y no sé si se puede decir Dios dirá o también no es políticamente correcto. No sé. Vaya problema. Nunca se sabe. Mira, ahora que dices eso,
Hay una película, la del Cid, la de Charlton Heston y Sophia Loren, que yo creo que si la rodaran ahora, hay una frase que dicen los guerreros cristianos que combaten contra los moros en Valencia y tal, y dicen, por Dios, por el Cid, por España. Y salen ahí al galope tendido con las espadas y tal, a matar moros. Esa frase hoy sería... No, el guionista estaría en la cárcel. Sí, ¿no? Bueno, hombre, con razón, ¿no? Con razón. Por Dios, por el Cid, por España, así dijeron. Pues mira, me parece un buen lema para el búnker, ¿no? Por Dios, por el Cid y por España. Por Dios, por un el buen Cid, por lema. España. A ver qué duramos. Bueno, pues que sea mucho. Pues Javier, muchísimas gracias A y ti. te vemos dentro de un momentín. Y a ustedes les vemos ahora, después de unos minutos de publicidad, que vamos a continuar hablando, sí, de política, con más invitados. Hasta ahora. Vamos. Bueno, pues continuamos el programa de esta noche, un programa que, como van a ver o están viendo, viene marcado por la política, que es lo que últimamente, desde hace ya mucho tiempo, acapara las portadas de prensa y los minutos en televisión y radio. Habemos gobierno. Bueno, pues ya tenemos nuevo ejecutivo que ayer juraba, prometía sus cargos ante su majestad el rey Felipe VI. Bueno, pues todos los ministros y ministras, bueno, pues juraron, prometieron sus cargos para ese Consejo de Ministros y Ministras del nuevo Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez. Bueno, hay quienes se muestran tremendamente optimistas ante la llegada del nuevo gobierno, hay quienes ya le ponen fecha de caducidad. No es nuestra labor jugar a ser pitonisos, pero sí preguntar a las personas que observan, estudian de cerca los movimientos políticos, la actualidad política, y bueno, pues nos pueden componer un puzzle formado por varias piezas. Carlos Gil de Gómez, buenas noches, analista político, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, tenemos gobierno. Desde ayer habemos papán. Entonces, ¿qué valoración hace de este gobierno? Bueno, cuando... Autodenominado progresista, feminista... Sí, bueno, un gobierno de progresistas como lo han definido, ¿no? Teniendo en cuenta cuáles son las formaciones políticas que lo conforman o las cuales han apoyado de una forma más o menos explícita, pues parece que el término es el más adecuado. Durante 8 meses hemos estado en funciones, por decirlo de alguna forma, con repetidas procesos electorales, y lo que más se oía en la calle era ese deseo de tener gobierno. Cosa que, por ejemplo, aquí ya advertimos que yo al menos prefiero tener un buen gobierno antes que cualquier gobierno. Ese aforismo habitual de cuidado con lo que deseamos, no vaya a ser que se cumpla. Sobre todo porque cuando trabajas entre bambalinas, cuando trabajas detrás de los gobiernos, te das cuenta de que, salvo decisiones, es cierto que muy relevantes que pueden tomar los gobiernos a nivel nacional, a nivel autonómico, a nivel local, no es menos cierto que el día a día de los ciudadanos funciona más o menos igual. En los últimos 8 meses España no ha desaparecido, ni no se ha generado más desempleo por tener un gobierno en funciones o un gobierno ya nombrado. Por lo tanto, a veces yo prefiero que todo lo que hay detrás de los gobiernos funcione adecuadamente, que podría funcionar mejor, pero yo creo que funciona bastante bien en España, a la espera de un gobierno que sea lo suficientemente fuerte o por lo menos que esté lo suficientemente cohesionado para que haga buenas políticas. Eso no significa que podamos estar siempre en funciones. Pero hay otros países, me estoy acordando ahora mismo de Italia, por ejemplo, hay otros países que funcionan sin la necesidad de esperar a cualquier gobierno o cualquiera que se haga cargo del gobierno, sobre todo cuando estos gobiernos muy débiles, lo más probable, aunque con determinados políticos que hay ahora mismo en el gobierno nunca se sabe lo que va a pasar, es cierto, ni un analista ni nadie, pero a priori cualquiera diría que no le queda un recorrido todo lo largo de lo que es la legislatura, ¿no? Sobre todo porque llegar a acuerdos con formaciones políticas que en su esencia está la antítesis ideológica de uno de otro, estoy pensando por ejemplo en Bildu, por ejemplo, que plantea la ruptura de España, la independencia de un territorio que va mucho más, que es mucho más amplio que el País Vasco, debemos recordarlo, y que también ha sido apoyado de forma más explícita por Teruel Existe, que en su esencia está formar parte de España y ser todavía, hacer una España más fuerte y que se la reconozca más dentro de España, cuando tengan que sentarse a debatir casi cualquier tema y necesite el apoyo de unos y otros, seguramente sea muy complicado llegar a casi cualquier tipo de acuerdo. Pero al final puede ser un acuerdo que se soluciona con dinero. Teruel, ¿cuánto necesitas? Ahí te va.
Sí, vascos, ¿cuándo necesitáis? Ahí os va. desde luego, y de hecho se ha visto. De hecho, el Partido Nacionalista Vasco desde hace ya unos años ahora parece que lo está retomando, porque hay otras formaciones que están utilizando este argumento, pero durante mucho tiempo lo que ha hecho sobre todo Navarra, el País Vasco, es verdad que tenían unos fueros y tenían unos derechos históricos que distinguía que esa igualdad de los territorios en España evidentemente no es así, se solucionaba con dinero. El problema es que hay algunas formaciones que no se conforman solo con dinero, el problema va a llegar ahí cuando quieran asumir competencias que no pueden asumir porque la Constitución no lo permite, pues competencia exclusiva del Estado, aunque sobre eso también se podría hablar, porque sobre la competencia exclusiva, también una competencia exclusiva puede ser solamente de legislación o puede ser mucho más amplia de ejecución. Una misma competencia se puede atribuir a las comunidades autónomas en determinadas parcelas, pero en cualquier caso, cuando uno de estos partidos lo que plantea el gobierno sea, vale, ahora lo que queremos es sentarnos a negociar la independencia, la ruptura de España tal y como la conocemos hoy, ahí ya es donde ya no hay posibilidad de acuerdo. Me ha venido a la cabeza el ejemplo de los taurinos. Yo puedo ser antitaurino y hablar con una persona que defienda a los toros, podemos estar de acuerdo en todo lo demás, podemos hablar de todo lo demás hasta que lleguemos al punto de decir, vale, pero toros sí o no. Pues esto va a pasar. ¿Se puede llegar hasta el punto de llegar a un acuerdo hasta ese punto? ¿O llegar a acuerdos, sentarnos a hablar? Sí. ¿Qué es lo deseable? Sí. Ahora, cuando alguien diga, yo me quiero ir de España, y alguien de otra parte diga, no te puedes ir, espero que llegue a eso, desde luego, ahí es donde van a poder surgir donde van a surgir evidentemente los problemas. Claro. Y nunca nos dio por pensar que quizás no haya deseo de irse de España, porque, quiero decir, sería como matar la gallina a los huevos de oro. Si te vas de España, dejas de tirar de esa teta llamada España. Durante mucho tiempo sí. El problema es que volvemos a las competencias, y yo creo que es un tema relevante y del que apenas se habla. Mientras las comunidades autónomas tenían donde asumir más competencias y más dinero, todo iba bien. El problema es cuando se vacía la Constitución y el Estado, que es lo que está pasando, aunque pensemos todo lo contrario, apenas tiene competencia, entre las que le ha quitado la Unión Europea o las que ha asumido la Unión Europea. Bueno, es verdad que el Estado voluntariamente le cedió esas competencias. Y las que le ha ido restando las comunidades autónomas, en realidad el Estado no tiene tanto protagonismo como se cree. Recordarán los que nos están viendo y escuchando aquellos cartelones que puso el señor Zapatero cuando hacía pequeñas inversiones, que lo único que querían era demostrar que el Estado existía y que hacía algo. Porque si vas por ahí te das cuenta de que todas las inversiones las hacen, todas las medidas, todas las políticas públicas prácticamente las hacen, o los ayuntamientos, las entidades locales o las comunidades autónomas. El problema es que cuando se vacía de contenido el Estado, las comunidades autónomas no puedan demandar más. Claro. Lo único que pueden demandar es la independencia. Desde un punto de vista racional es lógico, es adecuado, es conveniente, es eficiente, es racional, es productivo que el País Vasco o Cataluña se independice. No. Ahora, aquí hay mucha gente que lo piensa, porque el problema de la independencia, del sentimiento del nacionalismo, es que aplica un poco la razón. Ese es el gran problema. Seguramente cualquier analista le dirá, no se independicéis, va a ser mucho peor. Ahora, a la gente que ha salido a la calle y que hemos visto en Cataluña, le vas a decir aplicar la razón a esas personas, lo que quieren es irse. Lo que pase luego, ya se verá. Ya se verá. Y quizás con un billete de vuelta. Bueno, volvemos al Ejecutivo. Matrimonio de conveniencia, matrimonio obligado, no había otra posibilidad. Hay muchos que dicen, en Alemania se hubiera solucionado con un gran pacto entre PP y PSOE o PSOE y PP. ¿En el carácter nuestro no entra eso? Yo creo más en el carácter, más en la tradición. España es una democracia muy joven. En los últimos tiempos ha habido un afianzamiento de bloques de derecha e izquierda que hace prácticamente imposible la posibilidad de acuerdos entre grandes bloques. Da la sensación de que incluso los bloques tenían muy difícil. Bloques casi trincheras. Casi, efectivamente. Incluso dentro de los bloques hay trincheras dentro de los bloques. Con lo cual era algo absolutamente impensable. De hecho, si nos damos cuenta, la mayor parte de los políticos que defendían ese gran pacto eran políticos de la vieja España, por decirlo así, de la vieja España, de la vieja política. Los más jóvenes, curiosamente, no se planteaban ese pacto. Por lo tanto, yo creo que falta madurez política, falta esa capacidad de decisión, esa llegar a acuerdos en los que seguramente aparentemente se pierda a corto plazo, pero se gane a largo plazo, y no al revés, que es lo que se hace ahora, ¿no? Que es el cortoplacismo político ahora de los más jóvenes, ¿no? De los políticos más jóvenes, que parece que no tiene esa trayectoria. Hay que tener en cuenta que Alemania tiene 40 años más de democracia, y por lo tanto esas posibilidades de pactos se han dado. Esos gobiernos de coalición, que en el resto de Europa nos parece la cosa más normal del mundo, en España es la primera vez. Que todavía estamos en pañales a nivel democrático, aunque muchos de nosotros, por suerte, ya hemos vivido toda nuestra vida en democracia, muchos de estos políticos, curiosamente los más jóvenes, parece que hacen todo lo contrario, que juegan a todo lo contrario, ¿no? A pactar a corto plazo, a salvarse, ¿durante cuánto tiempo? El tiempo que sea. Si no podemos llegar más, siempre buscaremos un enemigo, que será el otro bloque, el que habrá torpedeado el deseo de España de ser un país progresista, ¿no? Nosotros lo hemos querido, pero no nos han dejado. ¿Cómo casa la idea del nuevo gobierno con
la llegada de partidos que se autodenominan republicanos ante una monarquía parlamentaria, como es en España, y cómo casa esto en el mercado interior, digamos, y cómo casa de puertas afuera, de Pirineos para arriba, la llegada de la extrema izquierda al gobierno. Pues de una Izquierda forma reconocida como autorreconocida como extrema izquierda. Sí, pues de una forma en ese sentido sí que nos hemos hecho muy europeos. En la existencia de formaciones políticas de extrema derecha y de extrema izquierda han existido en Europa mucho antes que en España y han gobernado. En unos sitios ha ido mejor, en otros sitios ha ido peor, pero al final termina siendo ciclos. Y estoy pensando en Grecia, ¿no? Que al final parecía que... Muy bien no les fue. Que no les fue muy bien, ¿no? Pero bueno, es verdad que todos los poderes fácticos, sobre todo económicos, se pusieron muy en contra de ellos. Parecía que Grecia iba a ser un poco la llama que iba a encender el resto de partidos de extrema izquierda, sobre todo en el sur de Europa, y al final no ha pasado. Pues seguramente debe tomarse de una forma de lo más natural posible, ¿no? Y que sean republicanos, bueno, pues me parece muy bien. Si son capaces de tener la suficiente fuerza política de plantear una reforma de la Constitución, se llega a ese acuerdo, se reforma la Constitución y se convierte en una república parlamentaria, pues a mí me parecería estupendo, siempre y cuando dentro de los parámetros de la legalidad, de la constitucionalidad, etcétera, etcétera. Yo creo que hay que asumir todas las ideas, incluso las que nos gustan bastante menos, con total naturalidad. Siempre que esté dentro de los parámetros del Estado de Derecho, a mí me parece muy bien que planteen lo que quieran, ¿no? ¿Es de muy alarmistas pensar que el rey o su sucesora, la princesa, pueden no llegar a reinar? No, yo no lo creo. No. Yo creo que se está, con una forma interesada, también lo hemos hablado aquí alguna vez, volviendo al pasado, el tema de la Segunda República, qué va a pasar, que puede ser una etapa muy parecida a la previa, con una gran formación de partidos de izquierdas muy atomizados, que no llegan a gobernar. Pero es que el contexto es completamente distinto. Yo creo que España tiene problemas, realmente problemas mucho más importantes que plantearse que España es una república, una monarquía parlamentaria. Y de hecho, no sé hasta qué punto, desde mi punto de vista, no creo que la sociedad española se movilizase para que España se convirtiera en una república. Sin perjuicio de que eso generaría también muchos problemas, que no plantean los que les interesa, los que defienden la república. Tenemos que nombrar a un jefe del Estado. Un jefe del Estado que en el momento en el que se propusiese un nombre íbamos a decir este es derechas o de izquierdas, iba a venir los líos y no íbamos a estar contentos. En España nos encanta no estar de acuerdo con nada. La monarquía, tal y como la planteamos ahora, tiene muchas deficiencias y es muy criticable porque no es democrática, porque está amparada en la historia, etcétera, etcétera, pero también tiene muchas ventajas. Y es que son los que son. Y han hecho un papel muy, muy relevante a lo largo de la historia de España. Plantear ese problema es que a mí me parece absolutamente, me parece una forma de que la sociedad española esté pendiente de cosas que no son realmente relevantes. Los dos protagonistas del gobierno son el presidente Pedro Sánchez y uno de los 4 vicepresidentes, Pablo Iglesias. Hay quien dice que uno se va a merendar al otro, de hecho las quinielas dicen Pablo Iglesias se va a merendar a Pedro Sánchez, pero en la primera acción, digamos, de gobierno, Pedro Sánchez ya le puso un freno nombrando 3 vicepresidentes más, diluyendo esa figura. Es decir, salta la sorpresa ahí como cuando escuchamos los partidos por la radio saltaba la sorpresa en Balaídos. Al final hay que tener en cuenta que Podemos es un gobierno de coalición, es cierto, pero el peso que tiene dentro del gobierno PSOE y Podemos no está equitativo, no han sido los mismos votos y por lo tanto no parecía lógico que el equilibrio fuese real, 50-50. Yo creo que van a pasarse toda la legislatura haciendo este tipo de cosas. Habrá ministerios de Podemos que traten de llevar a cabo iniciativas políticas y cuando el Partido Socialista, los analistas del Partido Socialista, vean que ese tanto, siguiendo con el símil futbolístico, ese tanto se lo vaya a sumar, ese gol lo vaya a meter Podemos, pues seguramente diluyan otra vez las decisiones con pesos y contrapesos del resto de ministerios, que también podemos hablar sobre eso, la cantidad de ministerios que hay. Yo creo que va a ser una guerra que ha empezado ya. La única posibilidad que había de formar gobierno era que se haga un acuerdo, pero la relación, incluso desde un punto de vista ideológico, es verdad que son socios naturales a priori, pero tienen muchas diferencias ideológicas. De hecho, muchos analistas consideran que el Partido Socialista no es un partido socialdemócrata a día de hoy, es un partido mucho más liberal que el socialdemócrata. Si Podemos quiere mantener su electorado, va a tener que hacer muy política social, va a tener que gastar mucho social y sobre todo tiene que desmarcarse de lo que ha sido hasta ahora, que ha sido siempre una posibilidad, una potencialidad. Ahora mismo están en el gobierno y lo que se espera de ellos es que hagan mucha política social. Si eso no se lleva a cabo porque no se pueden aprobar los presupuestos o porque no pueden llevar esas políticas, porque el PSOE no lo permite, seguramente entiendo que Podemos se replantee su papel en el gobierno y puede incluso torpedear el acuerdo de gobierno en un futuro, no digo a medio plazo, no digo a corto ni mucho menos a largo, pues seguramente no haya un largo plazo. Izquierda Unida coge 2 ministerios.
Izquierda Unida, no sé si es de Izquierda Unida, es Unidos Podemos. Bueno, Izquierda Unida ya no sé si... La facción... Sinceramente ya no sé qué... Sin que suene peyorativo la palabra facción. Yo sinceramente no sé cuál es el... Eso, si estamos hablando de diluirse, eso sí que Izquierda Unida seguramente alguien pensó que no tenía otra posibilidad, que era, ese sí que era de una forma natural el aliado, pero seguramente terminen pagando los platos rotos de lo que vaya bien o lo que vaya mal. Si va bien, Podemos va a ser el que se lleve todos los premios, y si va mal, seguramente el votante de Izquierda Unida puede llegar a pensar, bueno, para votar Izquierda Unida que no sepa muy bien por dónde me va a salir, porque además en unos sitios pacta con Podemos, en otros no, en otros ayuntamientos está presente, en otros no. En unas elecciones están juntos, en otras están separados. Sobre todo yo creo que descolocar tanto al votante es complicado. Y es verdad que el votante de Izquierda Unida generalmente ha sido muy fiel a sus votos, pero entiendo que no sepa muy bien a qué atenerse y puede que sea el gran perdedor. Una vez más, plantearse la política a muy corto plazo y no a medio o largo plazo hace que seguramente ahora mismo ni se podían imaginar que puedan tener 1 o 2 ministros, pero es posible que el día de mañana esto les salga demasiado caro. Claro. 4 vicepresidentes, 22 ministros. Decíamos antes, no hay competencias prácticamente nacionales, unas las tiene Europa, otras las tienen las comunidades, otras las tienen los ayuntamientos. ¿Para qué tanto? Bueno, Letonia, comentábamos antes, yo lo oía hoy por la radio, tiene 5 vicepresidentes y son 2 millones de habitantes. Hay que ir a empatar ese partido. No puede ser que Letonia tenga más vicepresidentes que nosotros. Pero bueno, yo creo que dos ministros cuentan como un vicepresidente, con lo cual sí, yo creo que se puede equiparar. Pero la pregunta ya fuera de lo de Letonia, que allí además hace mucho frío, ¿son necesarios 22 ministros, 4 vicepresidentes para un país o un Estado sin competencias? La pregunta es si son necesarios para qué. Si son necesarios para gobernar, evidentemente no. No es necesario. Incluso desde mi punto de vista es bastante poco operativo. Ahora, ¿son necesarios para poder compensar la aportación que ha hecho Podemos a la formación del gobierno? Sí. Y sobre todo, y lo que me parece mucho más grave, ¿son necesarios para igualmente compensar a los más fieles de Sánchez frente al otro PSOE que ha quedado un poco descabalgado? Evidentemente sí. ¿El otro PSOE existe? Porque reclamó, por ejemplo, Inés Arrimadas, Pablo Casado, reclamaron que hubiera un hombre o una mujer que diera un paso adelante. Era como lo de Sodoma y Gomorra, ¿no? Que haya un justo, encuéntrame uno, y no lo hubo. Yo creo que ese PSOE va a seguir estando ahí. Lo que ha hecho Pedro Sánchez y lo que hacen todos los grandes líderes políticos cuando una familia política gana en un partido es tratar de eliminar los máximos rivales que tengas. Pero yo creo que ese PSOE existe, y ese PSOE además seguramente tenga un cierto resquemor de que les hayan apartado de una forma tan rápida y tan evidente, y seguirá existiendo, porque además ese PSOE ha sido el PSOE del aparato durante 40 años en España, ¿no? Este nuevo PSOE a mucha gente, incluso dentro del partido, no le gusta. De puertas para afuera nadie te va a decir lo que estoy diciendo yo aquí, pero de puertas para adentro, cuando hablas con gente del partido, te dice, es que no estamos contentos con esto. Pero cuando llegó la hora de votar... Pero es que es nuestro partido. Claro, fueron monolíticos en este caso. Seguramente por eso yo nunca perteneceré a ningún partido político, ¿no? Porque al final terminas dándote cuenta que al margen de lo que tú pienses en privado, en público tienes que hacer otra cosa, ¿no? Y a mí, por ejemplo, ese tipo de comportamientos no van con mi persona. Hablamos del gobierno, vamos a hablar de la oposición. 3 grupos principalmente, Partido Popular, Vox y Ciudadanos, lo que queda en este caso, aunque dicen que está en recuperación, con Inés Arrimadas al frente. ¿Qué oposición se espera? ¿Oposición de calle, de movilizo a mi gente cada vez que pueda los saco a la calle? ¿Oposición judicial de voy a llevar ante el juez todo cuanto pueda? Yo creo que y es algo que estoy esperando ver cuál es la actitud que va a tomar. Bueno, la actitud de Vox parece evidente, de hecho ya ha sacado a la gente a la calle, ¿no? Yo creo que el comportamiento que tenga el PP ahora es muy, muy importante, y estoy a la espera de ver qué hace. Seguramente haya voces dentro del partido y vamos a moderarnos para tratar de seguir ocupando el centro derecha y en un futuro tratar de poner cuanto más al extremo a Vox y tratar de fagocitar a Ciudadanos, y cuanto más extremo hay menos votantes y con lo cual sea menos relevante Vox, y quedarnos nosotros con todo el centro derecha, lo que hemos sido siempre, porque yo creo que el Partido Popular, si sale a esa guerra de trinchera, a esa oposición de trinchera, tiene las de perder, porque Vox sabe hacerlo mucho mejor. Y al final no te puedes poner a jugar a un juego en el que alguien sabe jugar mejor que tú. Claro. Entonces yo creo que Vox va a estar en su línea de salir a la calle y de recurrirlo absolutamente todo,
pero sobre todo una posición va a ser, yo creo que más de calle, y creo que el Partido Popular va a tener una actitud un poco más moderada. Lo que pasa es que a veces resulta complicado cuando ves que todo el protagonismo mediático se lo va a llevar Vox. Pero yo creo que parece lógico que el Partido Popular trate de mantener ese centro derecha e incluso recuperar votos de Ciudadanos, incluso recuperar votos de gente que está siempre indecisa en el centro y que a veces vota centro derecha, centro izquierda y que no esté contento con lo que se lleve a cabo con este gobierno y que pueda volver a recuperar votos. Creo que sería la actitud aparentemente más lógica. Ahora veremos lo que hacen, pero ponerte a radicalizar el discurso teniendo a Vox a tu derecha creo que es perder el lugar. Y nombrar a la ministra o proponer a la exministra Delgado fiscal general del Estado es una declaración de intenciones y es algo más grave de lo que mucha gente piensa, ¿o es algo completamente normal? Todos los partidos terminan poniendo a su fiscal general, pero todos los partidos hasta ahora disimulaban de algún modo, disimulaban, ¿no? Un poquito más, ¿no? Sobre todo porque les daban un poquito más de margen, porque habían estado ocupando otros puestos y luego ya, aunque sabían la vinculación ideológica del partido, pero sí que les habían dado un poquito de margen para tratar de que se olvidaran, pero de una forma tan evidente y tan, no voy a decir soez, pero de una forma tan primaria, después de haber sido ministra, me parece terrible. Una de las funciones de la fiscal, debemos recordar, que es garantizar la independencia de jueces y tribunales. Cuando estás tan marcado, te resulta sobre todo sospechoso. Esto, desde luego, lo estoy diciendo en hipotético caso, no estoy acusando a nadie de nada, evidentemente, no quiero meterme en ningún lío. Pero sí que podían haber esperado, sí que podía haberse hecho de otra forma y se podía haber incluso elegido a otra persona, aunque las marionetas o los hilos siempre están ahí. Claro. Y desde luego no es el primer partido que nombra a su fiscal porque quiere, pero sobre todo cuando ha sido una persona que ha estado tan marcada últimamente con este gobierno y que ha tomado decisiones tan relevantes con temas tan espinosos como el tema de la sumación, de Franco u otros. Bueno, creo que esa sensación que está dando el gobierno, bueno, desde hace tiempo y cuando está en funciones, de decir aquí mando yo, soy el rey sol y hago lo que me da la gana. Incluso cuando todos sabemos que no está de acuerdo. Y estoy seguro, o espero y confío, de que tenga asesores lo suficientemente inteligentes para que le digan, no haga lo correcto. Y si no los tiene, pues que me llamen automáticamente y yo voy a ir y les voy a decir lo que no les gusta escuchar, seguramente. Claro. Para finalizar, 3 preguntas de manera telegráfica porque ya me apuran con el tiempo. Oviedo tuvo, no hace mucho, un tripartito formado por Partido Socialista, Podemos e Izquierda Unida. ¿Puede ser una escala más grande de lo que hubo en Oviedo, donde día tras día había un conflicto permanente en prensa? ¿O Oviedo fue...? Puede ser. Yo seguramente en este primer momento, tanto Podemos como PSOE traten de tener un diálogo y hacer una forma más o menos moderada y aparentar una buena relación de pareja, pero es que los problemas le van a llegar sobre todo cuando el resto de socios, porque al fin y al cabo también son socios, les digan, llamen a la puerta y digan, ¿y cómo va lo mío? ¿No? ¿Y lo mío Yo qué? creo que lo mío qué. Y es cuando realmente lleguen los verdaderos problemas. Al final el conflicto va a llegar, es muy difícil gobernar, a un solo partido le cuesta mucho gobernar, ya no te digo con 2, y ya no te digo con todo el mundo que va a estar demandando, pero seguramente sí haya conflictos, evidentemente. Sin ser pitoniso, ¿se cumplirán los 4 años de gobierno o se llega antes otra vez a las urnas? Con cualquier otro gobierno, con cualquier otro presidente, diría que no. Con Pedro Sánchez también voy a decir que no, porque creo que son muchos años con esta estabilidad tan sutil, es muy difícil, pero yo creo que no va a llegar. De hecho, yo creo que la idea que teníamos todos en la cabeza, incluso ellos, es tratar de gobernar 2 años, 3 años, tratar de llevar a cabo todo lo posible, lo más adelante posible, formar gobierno, porque ya las siguientes elecciones ellos iban a perder, sobre todo, y mientras tanto la oposición se seguirá fortaleciendo en la medida de lo posible y veremos cuando pasen esos 2-3 años, veremos cómo van las encuestas y a partir de ahí pues seguramente se tome decisiones de convocar nuevas elecciones antes de acabar estos 4 años o alargarlo lo máximo posible para tratar de rentabilizar estar en el gobierno, que eso Pedro Sánchez lo hace realmente bien. Y la última, ¿dentro de 4 años continuará viendo la España con las fronteras actuales? Sí, sin duda, sí. Sin duda, estamos en la Unión Europea no va a permitir que haya ningún tipo de ruptura y es que más el ordenamiento jurídico español no lo permite, con lo cual, pero yo creo que más incluso la posibilidad de que Europa llegue un momento, si realmente llega un momento crítico, Europa diga, aquí no hay posibilidad de ruptura, porque si se rompe en España, se rompe prácticamente en el resto de todos los países, tienen algún tipo de territorio que coquetea con la independencia. Pero ninguno los trata a los independentistas como nosotros. Los corsos en Francia lo tienen muy fastidiado, los bávaros en Alemania lo tienen muy fastidiado, los escoceses en Inglaterra, o Gran Bretaña, o Reino Unido, lo tienen muy fastidiado. Solamente aquí
Son que los sí. amos. Sí. Son los más ricos también, hay que tener en cuenta eso. Mm. No sé hasta qué punto trataríamos igual si Murcia quisiese independizarse, si lo quiere hacer el Ya País lo Vasco y intentó, Cataluña, un ¿no? cantón en Cartagena, con un señor que se llama Manolillo, no sé cómo se llama el nombre, una cosa así. Claro, yo sí, además estoy convencido de que España va a seguir siendo España y tal y como la estudiamos algunos. Otros lo estudiaban de otra forma, ¿no? Pero lo estudiamos algunos. Sí. Pues Carlos Gil de Gómez, analista político, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche en este programa que estamos, bueno, pues hablando un montón de política, pero ahora ya llega el momento de afrontar la recta final y cambiar de tema. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Nos vamos un momentito a la publicidad y volvemos para continuar el espacio de hoy. Hasta ahora. Bueno, pues continuamos. Vamos a ir poniendo punto final al programa de esta noche, de esta reentrée después del periodo vacacional. Y queremos hacerlo, bueno, pues con el invitado de excepción de todos los martes a esta hora. ¿De quién hablamos? Del profesor Fidalgo. Profesor Fidalgo, buenas noches y feliz año. Buenas noches, feliz año, oyentes, escuchantes y videntes. Y videntes, efectivamente. Pregunto yo, por ir ya desde un principio, ¿hasta cuándo hay que decir feliz año? Yo no lo sé porque hay gente que empieza a felicitar el año mucho antes de que termine el que estamos para pasar al siguiente. Sí. Y otros años en otras ocasiones siguen felicitando el año como no te vieron desde, a lo mejor pues en abril y en mayo, hombre, que no te vi desde el año pasado. Feliz año, bueno, anda. Claro. Pero yo creo que lo de feliz año y feliz Nochevieja y feliz Nochebuena y feliz todo lo que Y quieras, feliz todo. ya pasó. Claro. Ya pasó. Claro. Bueno, digo yo una Ya cosa. pasaron hasta los Reyes. Efectivamente, ¿qué tal de Navidades, qué tal de fin de año, qué tal de Reyes? Pues en tranquilidad familiar, todo bien, con calma, frío y alegría que ya viene el día, ya nos ilumina con sus rayos el sol y arre la marimorena y cosas por el estilo, pero vamos. Entiendo que de loterías, según estaba, estoy. ¿La lotería? Sí. Sí, ya como decía que el paisano de mi pueblo, hablando de un familiar que estaba enfermo, ¿cómo está? Dice, bueno, de estar. Pero usted ha conseguido dos cosas que parecen del todo improbables, pero las ha conseguido. Por una parte, ha conseguido adelgazar en Navidades, cosa que nadie consigue. Bueno, ahí está. Como dije, tuve un pequeño achuchón y entonces, como decía también aquel paisano de mi pueblo, el médico mandóme estar en sin comer, en sin beber y a líquidos secos. Ahí está. A líquidos secos. De manera que, pues, lógicamente, pues algo de dulce comí, porque oye, el turrón ahí está, y un cabritín de los montes de Cangas, ahí están. Pero bueno, como fui enormemente moderado y limitado en el comer, el beber y en los líquidos secos, pues, Claro. pues bueno, adelgacé, sí. Y consiguió otra cosa aún más difícil, si cabe, en este país llamado España, que es ser profeta en su tierra, porque le nombraron hijo predilecto de su concejo de Colunga, sí. Y fue, vamos, como si fuera el Día de América en Asturias. Aquello. Sí, aquello fue el Día Loreto, que es el día de la fiesta del pueblo, ¿verdad? Fue un acto emocionante y emotivo. Emocionante, yo creo que para mucha gente, amigos, familiares, allegados muy directos a mí, y amigos y público y vecinos de Colunga que me quieren mucho por lo que veo, y emotivo para mí, que me dejó de hecho polvo, porque estuve, ya te digo, consecuencia de unas Navidades un poco nerviosas y tal, fue debido a la emoción que viví y que, bueno, es lo que nos queda ya. Claro. Fue un triunfo para mí. Lo de Nemo, profeta en patria súa, pues aquí no fue verdad. Aquí, en este caso sí, ¿no? Sí. Hombre, cuando alguien me comentó tal, dijo, piensa que en los últimos 150 años de historia de Colunga solo hubo 3 hijos predilectos. El general don Juan Vigón, después de terminada la Guerra Civil, el profesor doctor Grande Cobian y yo. Bueno, pues sí, es verdad, te emociona más porque dices, bueno,
yo, pobre de mí, llegué a ser alférez de complemento en el arma de ingenieros y el general Vigón llegó a ser teniente general. Y el doctor Grande Cobian no fue premio Nobel de pura casualidad, pero cerca le anduvo. Y yo, pues eso, propenso para ser profesor honorario. ¿Al general Vigón se lo quitan el nombramiento o no? ¿No qué? No se lo quitan, ¿no? El nombramiento. ¿A quién? Al general Vigón, ¿no? ¿Por qué? Como ahora se quita No, todo. pero si le nombraron hijo predilecto y ya murió, ahora será muerto predilecto, porque claro, ya. Yo estudié con un nieto de él. Con en un el nieto de instituto, Juan, sí. sí. Francisco Javier Vigón se llamaba. Sí, sería un tal Vigón Arbizú. No, Francisco Javier Vigón Díaz Fáez. Díaz Fáez. Ya, no recuerdo. Digo porque como pasaban Sí, lista todos los sí, días, sí, pues, sí. te quedabas con... Sí, bueno, hombre, sí. Buen chico y buen estudiante, además. Bueno, ¿cómo afronta enero? Enero, con la cuesta, Sí. como todo el mundo. Sí. Lo que pasa es que, bueno, a base de tanto predicar y de tanto tal, por lo menos en casa empezamos un poco a tener en cuenta que eso de las rebajas hay que mirarlo, como decían los antiguos filósofos, mica salis, con un puntín de sal, no solo un puntín de sal. Porque claro, lo de las rebajas es una especie de tentación que te impulsa a comprar lo innecesario, lo inútil. Sí, bueno, ¿yo para qué compré esto? No, es que como era tan barato, pero ¿para qué sirve? Ah, no sé, pero siempre hay alguien a quien regalarlo, hombre, siempre hay alguien a quien regalar y encima le hace la puñeta a otro cristiano, no, hombre, ¿no? Claro. De manera que yo aconsejaría a todas las familias y a toda la gente de que apunten en un papel de apuntar, apunten en un papel lo que realmente necesitan y conviene que compren si lo encuentran a un precio tentador y asequible. Pero que porque digan, coña, qué barato voy a comprarlo, hombre, no, si no lo necesitan, ¿para qué? Pasé por el comercio, estaba tan barato, ¿verdad? Claro, sí, no, vilo allí, coño, este jersey, bueno, va a quedarme un poco grande, pero si engordo de momento, como yo es tan barato, hombre, si va a quedarme grande y si voy a engordar, que tal, no sé qué, no, hombre, no, Claro. hay que, y entonces yo creo que la gente gastamos o gastan en exceso por la tentación de, ay, qué barato ay, bueno, por si acaso. Por si acaso. Hombre, por si acaso, ¿no? Daba pena dejarlo allí. Hombre, da pena, sí, es cierto. Daba es cierto, pena dejarlo sí, allí, sí, claro sí, que sí. ¿De Reyes qué tal? ¿La qué? De Reyes. De Reyes, los Reyes. Tenía yo un amigo mío, antiguo alumno y abogado, que dijo, fuimos mi mujer y yo a renovar un poco el armario, porque siempre a final de año, pues que si esto hay que comprar unos pantalones, hay que comprar lo que fuera, un vestido, no sé qué. Y oigo sorprendentemente a mi mujer decirle al dependiente, oiga, y este pijama póngamelo, envuélvamelo para regalo, ¿eh? Dice, qué nervios, qué nervios. Pues así me pasó, ¿verdad? Yo el pijama envuélvamelo para regalo. Claro. Bueno, quiero preguntar dos cosas. Una, usted logró adelgazar en Navidad, pero No, hay mucha adelgacé gente... sin proponérmelo, ¿eh? Sin proponérselo, pero lo consiguió. Hay mucha gente que hemos engordado en Navidad. Y Sí, hay mucha es gente que lógico. dice, oh, tengo que bajar esto. ¿De qué forma y manera se pueden bajar esos kilos sobrantes? Hombre, con un mínimo de control y de cuidado, yo aconsejaría, mire usted, coma en plato de postre, sírvase la comida en plato de postre y coma con tenedor. Y coma contenedor, sí. Ya con correcto, eso basta. Correcto, entendido. Ya, con eso basta. ¿Y con eso ya sería suficiente? Yo creo que sí, que es bastante. Porque claro, muchas veces el plato sopero, y cuanto más sopero, más grande, dices, voy a echar 3 garcillaes de esta fabada, pero como no lleno el plato, voy a echar otros 2 más. Claro, entonces ya no es la calidad nutriente y nutricia del producto, es la cantidad. Sí. Comiendo un plato de postre, la cantidad la limitas casi al 50%. Sí, es verdad. Y la sensación de repleción gástrica sigues teniéndola, es decir, quedé satisfecho. En muchos restaurantes te sirven platos pequeños. Ponen, y dices, come, llené el plato. Sí, llené el plato, pero con la mitad de lo que tú hubieras comido en tu casa, que comías el platón hasta adentro, ¿no? Entonces yo aconsejaría comer en plato de postre y con tenedor. ¿Por qué con tenedor? Porque nos evitamos, venga salsas y venga cucharadona. Con tenedor lo que coja el tenedor, ¿verdad? Entonces, hombre, y limitar un poco el consumo de pan y de bebidas alcohólicas. En la medida de lo posible, ¿no? 1 gramo de alcohol
son 7 kilocalorías. Sí, ¿eh? es cierto. Y 1 gramo de azúcar son 4 kilocalorías. Quiero decir que el alcohol es mucho más energético que es, por ejemplo, el azúcar o las proteínas. Es verdad. Limitar el consumo de grasas, porque un gramo de grasa son 9 kilocalorías. Sí. El doble que tiene 1 gramo de proteínas o de azúcares, de hidratos de carbono. Hay que huir, no obstante, de esas dietas milagro, de esas que dicen, bueno, un mes bajas no sé cuánto. No, eso es un disparate brutal. El adelgazar, el que quiera hacer una dieta de adelgazamiento, ha de ser muy lenta, muy soportable, que no te conduzca a una situación de estrés, de preocupación, esto sí, esto no, ay Dios mío. No, hay que tomar las cosas con mucha tranquilidad. Si adelgazas 1 kilo al mes, son 12 kilos al año. Sí. Y ya está bien. Pero querer adelgazar 12 kilos en un mes es peligrosísimo. Sin duda. Bueno, pregunto otra cosa, o comento yo otra cosa. Ya hay gobierno. Gobierno. Hay gobierno. Ya hay y gobierno. la próxima semana hablaremos del gobierno. Hablaremos del Decían típico, ¿verdad? Sí, es verdad. Y la próxima semana hablamos del gobierno. Hombre, yo ya vengo vestido. Ya, y vale. Yo como el padre Ángel, ¿eh? Vale. Hombre, Ya, no, claro. bien, el gobierno, mira, ¿qué te puedo contestar a la pregunta? ¿Qué te parece del gobierno? Como decimos en Colunga, que somos muy perspicaces y muy de doble respuesta, paenviéndolo. Paenviéndolo, Sí. ¿verdad? Sí. Pero ya lo decía la Escritura, por sus hechos los conoceréis, pues eso, paenviéndolo. Claro. A ver cómo responde. A mí no me gusta. Pero bueno, el que a mí no me guste no quiere decir que a lo mejor los resultados sean efectivos y eficaces. Claro. No lo sé. ¿Es un matrimonio de muchos cónyuges? ¿Un qué? ¿Es un matrimonio de muchos cónyuges? Un matrimonio. De muchos cónyuges, de no... Demasiados. Sí. Sí, yo los meses que conozco suelen tener 3 pates o 4. Tantes. Parecenme demasiados apoyos. Porque claro, luego, en estos casos, si falla alguno de los soportes y les queden los demás, no. Se desestabilizan de tal manera que todo aquello se va al traste. Ya. Bueno, sí. Puede ser. Bueno, lo veremos. Ya te digo, viéndolo. Lo veremos y lo comentaremos. ¿Festividades? Festividades. Acabamos de pasar Navidad de Reyes. Sí. Ya entramos con el primer festival gastronómico de Asturias. Entonces, ¿cómo vamos a adelgazar? Que fueron, Vamos a ver. claro, no, hombre, fueron vamos a ver. los ¿Cómo? nabos. No. No, ¿Cómo hombre. podemos adelgazar si ya entramos en el primer festival gastronómico? Ya, los nabos, y el pote de nabos, además. Encima el pote, de nabos. ahí te lo digo, ahí te lo dejo. Porque Encima si pote. fuera, como decíamos en Colunga también, unos patates viudes o unos nabos viudos, no menor, los nabos van acompañados, como su nombre indica, con el compango. Ahí está. Con la compañía. Entonces, ¿qué queremos? Pero bueno, sea usted moderado en la cantidad, hombre, voy a moderar y no ahora se mismo. prive de la calidad. Sí. Bueno, pero esta semana, otra vez Morcín, porque Morcín tiene que dominar el mes de enero. Esto es. El Festival de los Quesos de Morcín, con bandera del queso de Afuegalpitu. Sí. Aparte de todos los quesos, porque el queso de Afuegalpitu, aunque Morcín, digamos, es el estandarte que más pregona esos quesos, el queso de Afuegalpitu es un queso tradicional asturiano desde tiempo inmemorial. Yo creo que antes de Cristo y antes de que Dios fuera Dios y los peñascos. ¿Entiendes? El queso de Afuegalpitu es un aprovechamiento de la leche cuajada, que cuajó incluso por propia temperatura. Es curioso, si traducimos a Afuegalpitu a castellano sale ahogalpollo. Sí, pero que no. Que no, sí, pero no. Sí, pero no. Eso lo ponía yo en los exámenes a veces, cuando un chaval me ponía un resultado que estaba bien hecho, pero todo el proceso estaba mal, ponía sí, pero no. A esta sí no. No quiere decir ahoga al pollo. En esto, en el dialecto castellano-leonés, sobre todo del norte de León, de la zona de Cistierna y por ahí, tienen una palabra que se llama esgañapitos. Esgañapitos. Yo tengo un documento del siglo XVIII de los mercados en León capital, donde una importadora de productos, una regatona se decía entonces, un regatón era el que compraba al por mayor para luego vender al por menor,
Y por eso cuando discutías los precios con ellos decíamos, se Regatear, regatea. Pues una regatona, importadora de quesos asturianos, traía tantos quesos desgañapitos procedentes de Lena, que los compraba en Lena para venderlos. Y eran muy baratos, eran quizá de lo más barato que había, lo cual quiere decir que eran quesos poco apreciados. Entonces, la palabra esgañapitos quiere decir que cuando tú tienes la garganta un poco obstruida por asma o por lo que sea, silbas al respirar. Es verdad. Entonces, el afuega al pitu, al tragarlo, al ser un queso que se pega un poco al paladar y tal, puede dar una sensación de ahogo, como cuando silbas al tener ese ahogo al respirar. Desgañapitos, que ahoga un poco el pitu y el orgoberu, que decimos en Asturias, la garganta. Efectivamente. No tiene nada que ver con el gallo. Claro, es curioso. Porque hubo quien dijo, incluso yo lo leí publicado, que claro, cuando los elaboradores del queso de afuega al pitu en casa querían saber el punto, si estaba bien, dábanlo a picotear en el gallinero, y claro, si el gallo al comer el queso empezaba a gorgorear y a tal, es que ahoga al gallo, es que el gallo se ahoga al trago, ese es el punto. Este es el bueno. No. Es esgañapitos, que es una palabra calificativa anterior a la palabra afuega al pitu. Ahora que habla usted de lo de León, se ha hablado en las últimas fechas de que León, Zamora y Salamanca querían ser independientes, o quieren ser independientes. Quieren desgajarse de Castilla y León. Segregarse de la comunidad autónoma Castilla y León. Eso es. ¿A usted esto qué le parece? España es una, España es una. Entonces, todo aquello que conduzca a una disgregación de sentimientos y de gentes, me parece un disparate. Porque ya se dijo aquel programa de televisión, La unión hace la fuerza, ¿de acuerdo? Aquel programa. Bueno, entonces, todo lo que sea disgregar sentimientos supone disgregar personas, y disgregar personas es peligroso. En cambio, todo aquello que conduzca a la fusión, a la unión, a todos juntos, aunque seamos distintos. Ahora, ¿en qué? León, hombre, no cabe duda que el reino de León en su día fue reino de León, como fue el reino de Asturias, como fue el reino de Galicia, como fue el reino de Zamora. ¿Cuántos reyes y reinados, reyes y reinos y reinas y infantes e infantas y como hubo? dice usted, y tronos y dominaciones. Y todos. Bueno, entonces ahora, yo no sé hasta qué punto los sentimientos vitales, digámoslo así, vivenciales de los leoneses, que incluye también los zamoranos y los salmantinos, son tan distintos de los sentimientos castellanos como pueden ser los de Valladolid, no lo sé. Yo vivía en León y la verdad vivía además en límite con Palencia, y yo jamás vi esa disgregación castellano-leonesa, nunca la vi. Tengo gentes en la zona más de montaña de León, como puede ser de Carrizo, bueno, ya etcétera, de la zona del Órbigo, y en el Bierzo. Y bueno, en cambio en el Bierzo es el núcleo berciano, siempre tienen un sentimiento de terruño, más así, ¿no? Pero yo la disgregación no sé si es aconsejable o no. La verdad es que yo creo que oye, cuando la República y cuando aquí hubo el Consejo de Asturias y León, o sea que León estaba unido a Asturias. El reino de Asturias fue anterior al reino de León. El reino de León surge como un desplazamiento del reino de Asturias hacia el sur, hacia la meseta. Hombre, no lo sé. A mí la verdad es que no me gusta eso. Yo tuve un jesuita, profesor mío, que luego fue catedrático de Derecho en la Universidad de Valladolid, y fue uno de los grandes ideólogos de la comunidad de Castilla-León. El padre Gonzalo Martínez, jesuita, un disalvo le llamábamos, ¿no? Un hombre intelectual
y enormemente castellano-leonés. Sí. Yo, aunque asturiano, yo me siento muy leonés, viví muy intenso la vida en Tierra de Campos, en Sahagún, y me siento muy leonés, como me siento también muy gallego. Y yo creo que si gallegos y asturianos primos hermanos, también leoneses y asturianos primos hermanos, y castellanos y asturianos. Primos hermanos. Porque la verdad es que quien domina, quien predomina por su cerrazón geográfica, pero sin embargo por su apertura de sentimientos, es Asturias. No hay que darle vueltas. Claro, claro. Pues, profesor Fidalgo, llegamos así al final de este primer capítulo en enero. Acabóse. Acabóse. Pues buenas noches, Porque señoras dice y señores. aquí, dice aquí esta que ya, Pues ya. que corta ya, me dice. Al grito de ya. A la voz de ya. De ya. A la voz Pues de ya. ya. Muchísimas gracias A por estar con ustedes, nosotros esta buenas noche. noches. Como gracias también les damos a ustedes. Volvemos mañana, pero ahora les dejamos con una de las novedades de esta temporada. Prepárense porque a partir de este momento van a entrar ustedes en el búnker y nuestros contertulios, capitaneados por Javier Neira, allí les esperan. Bienvenidos al búnker, nos vemos mañana.